Bishabelesh, palalesh, behlai, enikansiktesh, balcheob, yetel ikelop y chilmayat an. ¿Cómo están, niños? Hoy les enseñaré animales e insectos en el idioma maya. Todos los que mostraré el día de hoy seguramente los conocen o lo han visto al menos una vez. Comencemos. Kosh Chunul, vamos a iniciar. Primero veremos a los animales. Animales en maya se dice balcheo. Balcheo. Animales. El primero es gato. Seguramente tú tienes un gatito en casa o al menos los has visto algunas veces. Se dice mis. Te voy a dejar un pequeño espacio para que repitas. Mis. Ahora tú. Bueno, pasamos con el siguiente. ¿Cómo se dice serpiente en el idioma maya? Se dice can. Un pequeño espacio para que repitas. Can. Ahora tú. Bien, bien hecho. Ahora pasamos con jaguar. ¿Cómo se dice jaguar en maya? Se dice balam. Balam. Y la escritura es de esta manera. Balam. Pequeño espacio para que repitas. Balam. Ahora tú. Excelente. Pasamos con el siguiente. Gallina. Seguramente tienes gallinas en casa. Ahora bien, ¿cómo se dice en maya? Se dice cash. Cash. Pequeño espacio para que repitas. Cash. Excelente. Pasamos con gallo. También has de tener algún gallo en casa. ¿Cómo se dice en maya? Es un poquito más complicado, pero no imposible. Se dice el. Pequeño espacio para que repitas. El. Excelente, excelente, excelente. Ahora bien, vamos a pasar con los insectos. Insectos en maya se dice ikelo. Insectos. Y se escribe de esta manera. El primer insecto que veremos es libélula. Seguramente tú no lo conoces como libélula y los has escuchado en tu casa como turish. Entonces, turish es el nombre que recibe la libélula en el idioma maya. Turish. Turish. Pequeño espacio para que repitas. Turish. Excelente. Pasamos ahora con avispa. Uy, la avispa. Se dice shush. Shush. Pequeño espacio para que repitas. Shush. Bravo, excelente. Ahora pasamos con garrapata. ¿Cómo se dirá garrapata en el idioma maya? Se dice pech. Garrapata. Pequeño espacio para que tú repitas. Pech. Bravo. Una vez más. Pech. Excelente. Hora de pasar con mariposa. Es un insecto que muchos conocemos. Mariposa. ¿Cómo se dirá en maya? La escritura es de esta manera. Pero ¿cómo se lee? Pepem. Mariposa. Te dejo un pequeño espacio para que repitas. Pepem. Bravo. Una vez más. Pepem. Excelente. Pasamos con el último. Una hormiga. Seguramente has visto muchas hormigas. ¿Cómo se dirá en maya? La escritura correcta es de esta manera. ¿Y cómo se lee? Sinik. Un pequeño espacio para que repitas. Sinik. Ahora bien, ¿tú vas? Bien ahí. Una vez más. Sinik. Excelente. Muy bien. Ahora bien, ya sabes los nombres y la escritura que reciben estos animalitos e insectos en el idioma maya. Escribe en tu libreta los 10 nombres de animales e insectos que te enseñé el día de hoy
y dibuja o recorta las imágenes de estos animales e insectos y pégalos en tu libreta. Malo, Kananta Baesh, bueno, cuídense.